tener el respaldo después. Le ha salido pelo al Juan, por eso no se quiere mostrar. Y que como le ha ido tan bien a Colo Colo, yo creo que por eso anda medio perdido. Profe, el Colo juega ahora a las 11, puta, van ahora para la clase, profe. A las 11 de la mañana. Sí, ahora a las 11 de la mañana. Pero ¿para qué va a pasar? ¿Para qué va a sufrir? Esta clase va a sufrir menos que con el partido, ¿eh? No, profe, sí vamos repuntando, vamos repuntando. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Estamos grabando. Ahora sí. Ya, bueno, la asignatura que nos convoca es control interno. No sé si todos tendrán su cuadernillo a mano, pero la idea es que podamos ir siguiendo lo que está ahí contenido. Recuerden que para efecto de las pruebas, lo que manda es el cuadernillo. Y cuando nosotros, introduciendo un poco lo que es la asignatura, tenemos que inmediatamente referirnos a qué es lo que es el control como concepto genérico. Y el control es una de las etapas que existe, ¿cierto?, dentro de la administración. Es una de las funciones de la administración, ¿ya? Donde está, ¿cierto?, planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿ya? Y al ser una instancia dentro de las etapas de la administración, requiere obviamente el establecimiento de ciertos procesos que me permitan sistematizar un sistema de control adecuado dentro de mi organización. Entonces, acá nosotros vamos a decir que el control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización. No existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Por tanto, el control me va a permitir a mí ir verificando si efectivamente estoy logrando cumplir o no con la planificación, con la organización y con la dirección de mi empresa. Eso es lo que nosotros hablamos del control, ¿ya? De cómo nosotros vamos a establecer mecanismos que nos permitan verificar que las cosas se están haciendo bien, que se están haciendo bajo principios de eficiencia y de eficacia, que se están haciendo bajo conceptos de optimización y que se están haciendo también de acuerdo a lo que la empresa establece en sus lineamientos y objetivos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro respecto del concepto de control. ¿Cuál es la mejor, o podríamos decirlo, cuál es lo que nos propone o lo que nos va a traer la aplicación del control dentro de una organización? En primer lugar, vamos a decir que el control me va a permitir desarrollar una mejor calidad dentro de la organización. Vamos a poder hacer, por ejemplo, un control de daño, un control de cómo se están llevando a cabo los procesos. Por tanto, la salida de mi producto o la salida de mi servicio, la entrega de mi servicio, puede ser bajo un término de mayor calidad si yo voy controlando cada uno de los procesos por los cuales atraviesa este producto o este servicio. En segundo lugar, nos va a permitir enfrentar el cambio, ya que los sistemas de control que nosotros podemos establecer nos van a permitir identificar si hay algún tipo de afectación que estemos sufriendo, ya sea por un fenómeno externo, por ejemplo, por el alza del dólar, por una crisis económica, por una pandemia, etc. También nos va a permitir producir ciclos más rápidos, porque cuando yo establezco un mecanismo de control, puedo ir identificando qué proceso yo puedo ir optimizando y mejorando. Por tanto, puedo darle mayor eficiencia a un proceso productivo o también a la entrega de un servicio. También me indica que puedo agregar valor. Recuerden que uno de los grandes objetivos de las economías hoy día es agregarle valor a los productos. No es lo mismo vender una mermelada en un envase de vidrio sin etiqueta que vender esa misma mermelada en un frasco, ¿cierto? Pero con una etiqueta y con un rotulado. Yo le agrego valor al producto. Cuando tengo el envase sin ningún tipo de etiqueta o rotulado, probablemente voy a vender el medio kilo de mermelada en 2.000 pesos o en 2.500 pesos. Ejemplo, ¿eh? Pero si yo la rotulo, le agrego una marca, le agrego un nombre, le agrego una mejor presentación, obviamente yo le estoy agregando valor y podría subir y elevar el valor de este producto. Y por último, dice que facilita la delegación y el trabajo en equipo.
efectivamente, ya que cuando nosotros tenemos establecidos sistemas de control, es más fácil poder definir cuáles son las funciones y las actividades que debe cumplir un individuo dentro de la organización, y por supuesto también cómo eso va a poder contribuir en mejor forma al trabajo en equipo. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tener muy claro en relación al concepto de control y cuál es su importancia para la organización. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿No? No. Ya, continuamos entonces. Esto no está en el cuadernillo por si acaso, pero es la parte introductoria para que no se asusten. ¿Ya? Son cosas que increíblemente no están en el cuadernillo, pero deberían estar. Entonces, yo por eso se las considero. Enfoques del control. Nosotros, cuando hablamos de control interno, del control que se lleva a cabo dentro de la organización, tenemos que pensar que dentro de una organización operan distintas unidades, se desarrollan distintos procesos, ocurren distintas relaciones. Por tanto, debemos considerar 3 enfoques para poder diseñar nuestros sistemas de control o nuestros mecanismos de control. El primer enfoque tiene relación con el control de mercado, ¿ya? Que tiene que ver directamente, ¿cierto?, con, por ejemplo, los mecanismos de mercado, es decir, cómo nosotros vamos a llevar a cabo los procesos de venta, de compra, de proveedores, de clientes, etc. Establecer normas empleadas en el sistema de control, vamos a tener que definir protocolos, ¿cierto?, normativas de acción, ¿ya? Y también que existe una gran competencia, es decir, vamos a tener que también fijarnos en qué es lo que ocurre en la competencia, en el mercado externo, para poder también ir adecuando nuestros sistemas de control a lo que ocurre en el ambiente o en el exterior. Después tenemos un segundo enfoque, que es el enfoque del control de clan, que tiene que ver netamente con la gente, con la parte humana de la organización. Por eso que habla acá de los valores y de la cultura organizacional. Nosotros también tenemos que controlar cómo se lleva o cómo se va desarrollando la vida de nuestros trabajadores dentro de la organización. No solo es producir, también tenemos que darnos cuenta y fijarnos que dentro de la organización las personas se relacionan, crean, desarrollan cultura, reafirman valores, establecen ciertas conductas, se agrupan, forman equipos de trabajo, etc. Por tanto, también tenemos que controlar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas dentro de la organización. Y por último, también tenemos un enfoque, que es el control burocrático, que tiene que ver respecto netamente a lo normativo, ¿ya? Que se cumplan los procesos, que se paguen los sueldos, que se paguen a los proveedores, que hayan utilidades, que el gerente esté contratado, que se estén cumpliendo con los sistemas de seguridad, que se estén cumpliendo con las normativas, por ejemplo, de los factores psicosociales, etc. ¿Ya? Entonces el control burocrático es un control de tipo más normativo. El control de mercado tiene que ver más que nada con el aspecto comercial, y el control de clan tiene que ver más que nada con el desarrollo de las personas dentro de la organización. Por tanto, ahí tenemos los 3 enfoques que pudiéramos nosotros desprender del control interno. Esto sí está obviamente en su cuadernillo, ¿ya? Que de cierta manera el control interno podemos decir que es un proceso que es permanente, constante en la organización, y que la empresa, ¿cierto?, lleva en un cierto grado de responsabilidad, ¿ya? En donde, ¿cuáles son los principales aspectos que va a considerar el control interno en una organización? Son 4. Verificación, es decir, tenemos que verificar información, corroborar que la información que estoy recibiendo es la información correcta. Supervisar, ¿ya? Retroalimentar, es decir, si algo no se está haciendo de la mejor forma, tengo que indicar cómo podría hacerlo de mejor forma y corregirlo. Y por último, ¿cierto?, las tomas de decisiones. Con los mecanismos de control que yo puedo implementar en la organización, yo puedo ir tomando mejores decisiones, porque el control me va a permitir tener mayor información, y a mayor información, mejores decisiones puedo tomar. ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna pregunta?
Clarito, Vamos profe. bien, profe. Vamos bien, profe. Ya. A la 11 le voy a preguntar lo mismo. A las 11 va a estar llorando el chino. No pasa nada. Ya, después, si nosotros seguimos avanzando en el cuadernillo, nos vamos a encontrar con que quien ejecuta, quien desarrolla el control interno en una organización son las personas, ¿ya? Y cuando son las personas, vamos a tener que también decir que el sistema de control interno no es un sistema de control perfecto. Al ser manipulado por personas, eventualmente va a tener algún grado, ¿cierto?, un margen de error en su funcionamiento, pero lo importante es que nos entregue atisbos de una seguridad razonable que nos permita, ¿cierto?, poder cumplir con los objetivos que propone la organización. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener ciertas categorías. El control interno se va a desarrollar dentro de algunas categorías que nosotros podemos definir. Por ejemplo, eficiencia y eficacia. ¿Ya? Recordemos cuál era la diferencia entre ambos. La eficiencia, ¿cierto?, es hacer las cosas utilizando la menor cantidad de recursos. Y la eficacia se refiere a cumplir las cosas, a cumplir los objetivos a cualquier costo. Por tanto, nosotros tenemos que ir buscando el perfecto equilibrio entre eficiencia y eficacia dentro de la organización. Como segundo punto, habla de la flexibilidad de la información financiera y operativa. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener ciertos márgenes de modificación y de alteración que me permitan jugar un poquito, ¿cierto? Por ejemplo, con los presupuestos. Hay organizaciones que, para poder atender las contingencias, requieren tener márgenes de manejo dentro del presupuesto. Yo no puedo decir, por ejemplo, en junio, estoy a mitad de año, y por ejemplo se me echa a perder un vehículo, y yo digo, no, no hay más plata, no se arregla el vehículo y todo el mundo se queda sin vehículo. Eso no puede ocurrir, y eso obedece que probablemente hubo una mala planificación del presupuesto que no logró prever ciertas contingencias o emergencias que pudieran ocurrir. Entonces yo en una circunstancia de ese tipo yo debiera tener la flexibilidad para poder, por ejemplo, tomar presupuesto de otro ítem, ¿ya? O de otra unidad, o tener la posibilidad quizás de pedir un suplemento a otro lado, ¿cierto? A una casa matriz o otra gerencia, no sé, dependiendo de la estructura organizacional, y poder cubrir esa necesidad o esa contingencia. Como tercera categoría, también hablamos de salvaguardar recursos de la entidad. Es muy importante que no solamente hablemos de eficiencia y eficacia, sino que también tenemos que hablar de resguardar lo que el servicio o lo que la unidad, lo que la empresa, lo que la organización tiene. Si yo, por ejemplo, tengo un vehículo, uno, por ejemplo, de los sistemas de control que yo puedo implementar para ese vehículo, pueden ser, por ejemplo, sus mantenciones al día y las visitas al taller que eventualmente pueda realizar. Yo con eso estoy salvaguardando un recurso de la entidad. Número 4, o punto 4, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Nosotros como organización siempre vamos a tener alguna normativa por la cual debamos regirnos, ya sea un manual de procedimiento interno, un protocolo de atención, un protocolo de intervención, etc. Y por otra parte también vamos a tener normativas que son leyes, que son obviamente normativas externas, que probablemente nos van a regir. Por ejemplo, si yo trabajo en el rubro alimenticio, una de mis principales fuentes de normativa va a ser, por ejemplo, ¿cierto?, el servicio de salud. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, porque también tenemos que establecer mecanismos de control respecto a esta categoría. Después tenemos prevenir errores e irregularidades. Y aquí también tenemos que tener mucho cuidado, porque no basta solamente con establecer normativas, sino que también tenemos que lograr prever e identificar antes de dónde pudieran generarse ciertos errores o ciertas irregularidades. ¿Ya? Ejemplo hipotético. Si yo, por ejemplo, trabajo en una organización en la cual hay mucho flujo de dinero, y yo veo que mi escala de sueldo, por ejemplo, la persona que es la que va a manejar la mayor cantidad de dinero,
es la que tiene la menor renta, es porque podríamos inducir que en algún momento, no es obviamente en un sentido de desconfianza a esa persona, pero es en un sentido de prevención, en algún momento esa persona podría eventualmente, quizás, tentarse. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir esa situación? Generando, por ejemplo, algún tipo de asignación de caja, generando un aumento en su renta, o estableciendo, ¿cierto?, un protocolo de responsabilidad tal que ante cualquier tipo de irregularidad o malversación que ocurra, esta persona le van a caer las penas del infierno. Entonces, mucho cuidado con esto y cómo nosotros también podemos ir vislumbrando situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Y por último, también la categoría de obtener retroalimentación para ser mejores cada día. Los sistemas de control debieran proporcionarme también información no solamente cuantitativa, sino que también cualitativa. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un porcentaje de atención o de atrasos que es negativo, ¿cierto? No es el mejor en el último tiempo, no solamente yo debería ver la parte cuantitativa, es decir, el número de cuánto atraso llevo, sino que también debería haber una parte más cualitativa, donde probablemente se incorpore algún tipo de mensaje distinto, donde me digan, ¿sabes qué? Tú efectivamente presentas varios atrasos en el mes, busquemos la forma de poder mejorar y de anticiparnos a una nueva situación de este tipo. Entonces, eso es lo que busca el control. Por una parte, anticiparse a los hechos, por otra parte, verificar in situ la ocurrencia de los hechos, y por otra parte también corregir y mejorar los distintos procesos que te están llevando a cabo. Acá están los objetivos del control interno, para que los puedan analizar. Probablemente ustedes saben que en las pruebas les preguntan este tipo de cosas. El primero dice proteger los activos que son utilizados para actividades de la empresa. Activos, recuerden cuáles ustedes son los activos que tiene una organización. Armonía en los departamentos de los trabajadores. Obtener la información exacta. Supervisión de los procedimientos en cada departamento de la empresa. Creación de normas y procedimientos internos. Y hacer que el personal respete las leyes y los reglamentos internos y externos. Eso también es muy importante. Nosotros cuando estamos en una empresa, en una organización, cualquiera sea su tipo, los principales problemas que derivan de los sistemas de control interno obedecen a que las personas no cumplieron o no respetaron las leyes, los reglamentos internos o los procedimientos que se solicitaban para poder desarrollar un determinado trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes van a realizar o revisar las tasas de accidentabilidad en cualquier organización, si ustedes hacen una investigación de accidentes, que es lo que corresponde aplicar según la normativa, las principales causas de por qué se produce un accidente laboral es porque no se respetó, ¿cierto?, un manual de procedimiento o no se respetó una normativa previamente establecida. Es decir, se producen por algún tipo de negligencia o de no respeto a lo que está establecido. Así que vean ahí, ¿cierto?, la importancia que eso tiene. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. profe, está clarito. Ah, ya pensé que me había quedado solo. Acá. Pensé que me había quedado solo. Ya, sigamos entonces. Esto tampoco está en su cuadernillo, pero es complemento a lo que conversamos en la diapositiva anterior. Para que el proceso de control sea más efectivo y eficaz, a la hora de tomar decisiones se debe cumplir adecuadamente con las siguientes condiciones. Tenemos que tener claro que cuando nosotros establecemos un sistema de control, debe cumplir ciertos objetivos. Debe apuntar a la eficiencia, debe tener una responsabilidad directriz. ¿Qué significa esto? Que debe haber una jerarquía
un organigrama en donde se establezca quiénes son los responsables de establecer ciertos procedimientos de control, y también tiene que haber una proyección. Esta proyección significa que este sistema de control debe ser permanente, constante. Yo no puedo controlar un día y después al otro no controlar, porque la gente se me va a relajar. Si yo, por ejemplo, una semana controlo los atrasos y me paro todos los días en la puerta a controlar a mis trabajadores, una semana y la otra semana no lo hago, no tiene sentido. Es un ejemplo bien burdo, ¿eh? No es que ocurra en la realidad, aunque puede ocurrir. Pero me refiero a que si cuando yo establezco un sistema de control tiene que ser permanente. Tiene que transformarse en una conducta habitual. ¿Ya? Después también tenemos que dentro de la estructura organizativa y los planes, tienen que haber planes definidos. También tiene que haber una comunicación, una dirección y una coordinación del seguimiento del control. En algunas organizaciones e instituciones he visto y evidenciado que hay sistemas de control para todo, pero no hay quien les haga seguimiento. Por tanto, es información perdida, es un sistema perdido, que probablemente podría entregarme información valiosa, pero no se utiliza. No hay quien lo haga. Entonces, vamos a ver más adelante las diapositivas que vienen más adelante, de que los sistemas de control deben ser concordantes con la estructura organizacional. ¿Ya? De repente tenemos empresas que son un poquito más ansiosas, ¿cierto? Más innovadoras, empresas pequeñas generalmente que quieren establecer sistemas poco menos muy a la vanguardia, pero se terminan dando cuenta que no tienen la capacidad humana, el recurso humano, para poder hacer todo lo que ellos se proponen. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en que, para establecer un sistema de control, tenemos que conocer muy bien la estructura y la envergadura de nuestra empresa. Tercer punto, dice, en cuanto a su proceso, tenemos que establecer medidas. Tiene que haber un establecimiento de medidas. Determinar y conocer aspectos estratégicos de la empresa. Principio de excepción. El principio de excepción se refiere a que no todo lo vamos a poder controlar. No todo. Y por último, la flexibilidad y la utilidad. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de control tampoco puede ser un sistema de control tan rígido que no permita dar lugar a ciertos cambios o flexibilidad o adaptación a lo que me pueda exigir el mercado. Y por último, tiene que generar utilidad. Es decir, el sistema de control también busca que la organización logre su objetivo por el cual se crea, que es la obtención de utilidades. ¿Ya? Así que, ojo con esto, chiquillos, porque es importante que lo vayan internalizando. Ahora bien, del control interno, vamos a decir que es un proceso, y al ser un proceso, es un medio para alcanzar un fin, no lo contrario. Segundo punto, el control interno solo brinda un grado de seguridad razonable, no es la seguridad total. ¿Por qué no es la seguridad total? Porque ya les decía, ¿cierto?, que está implementado o desarrollado por personas, y porque también todo tipo de software, eventualmente, que se pueda crear para llevar a cabo sistemas de control, puede ser vulnerable. Y eso ustedes hoy día lo han visto en muchas instituciones, principalmente bancarias, ¿cierto?, de cómo pueden ser vulnerados sus servicios, hackeados sus sistemas y robada la información. Entonces, el grado de seguridad que nos brinda el control interno es un grado de seguridad razonable, pero no es absoluto. Y por último, el control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de una organización. Por tanto, es un gran contribuyente a que la organización pueda cumplir con sus metas y objetivos propuestos. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí, profe. Le voy a pedir 2 minutitos, chiquillos, y vuelvo, por favor, para que me esperen. No me voy a ninguna parte. Solo que necesito beber un poquito de agua.
La Jenny que pregunte. Vamos a empezar. Oh, pongámonos de acuerdo para hacer la prueba el día sábado, el horario. ¿En qué horario se fijó? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Fue después de las 6 de la tarde? Pamelita, Yo creo que hay que dejarla para la tarde, compañero, para los que estamos salientes de turno. En la mañana, los que yo creo lo viajan mejor. igual. Sí, es mejor. Yo que viajo al menos no alcanzo a llegar a las 9, así que empezamos a las 9. Y justo que estoy saliente de imposible turno el esa hora. sábado. Para no tener otra vez esa controversia y quedemos todos de acuerdo en un solo horario. Pamelita, De 9, de sea 9 la a 12 de la tarde. noche. De 9 a 12 de la noche. No, que Perdón, sea en la Pamela. tarde. Sí, Que sea en la mejor. tarde. Ujú. Que sea en Yo la por lo menos tarde estoy de como acuerdo. habíamos Me coordinado. gustó la ese vez horario, de 9 a 12. Sí, Pame, De la 9 tarde, a sí. 12 de la De noche. a uno, por favor, de a uno, que no se entiende A nada. 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 Igual, de la pues, noche. así como medio tarde. Desde las 6 en adelante yo creo que está bien. De 9 a 12. Recuerden que es 1 hora. De 10 a 11. A mí me da igual siempre y cuando que sea en la tarde, es más conveniente, al menos para la mayoría, no sé el resto qué opina. No, de 10 a 11. Pame, ¿qué opina usted? Lindita, hable pues. De 10 a 11. A mí me da igual la hora de la tarde. Creo que sea en la A tarde. mí no. De 10 a 11. Juanito, Por eso, Juanito, por eso estoy diciendo que me da igual la hora en la tarde. Pues si todos quieren de 10 a 11 está bien. Lo que pasa es que a esa hora como que los que están en turno puede que estén más tranquilos para que puedan dar su prueba. porque Por están eso, salientes pues a de eso me turno. refiero. Ya, pero si lo dejamos Ya, en bueno. la tarde. Si lo dejamos en la tarde. ¿Por qué no lo dejamos a continuación de que terminen las clases? Considerando que nosotros siempre tratamos como ponernos en el lugar de ustedes para los que están en turno y todo. Y a lo mejor también para ser un poco equitativos con los chicos que hacen 8 horas igual. Entonces a lo mejor lo No, podríamos dejar en un tengo horario. largo el sábado. Tengo largo el sábado. Juan, estoy hablando en serio. Pami, ¿En serio, yo ¿en también serio tienes turno? tengo largo el sábado y urgencia no está tan tranquilo como pensaba. Está muy movido. Juan, Va a ser ¿volviste a imposible. trabajar en tus ¿Volviste? condiciones? Ayer volví. volvió el Juan. ¿En Sí, serio? de Pucha. verdad. Pero eso Juan, bajo pero tu volviste responsabilidad. porque tú ¿Y por qué quisiste o porque te volviste? hicieron volver. Porque yo pedí volver. Chicos, recuerden que estamos siendo grabados. Pero no es nada malo. En todo caso, Ya, entonces en ese, no sé. o sea, Juanito lo dice más por la hora la hora de salida, que a las 20 horas, en llegar a su casa, en dar la prueba. Yo creo que por eso dice Juanito que sea un poco más tarde. Al menos así te entiendo yo, Juanito, ¿no? Correcto, Adriana, correcto. Sí, porque ya vemos que en la mañana, a las 9 de la mañana es imposible hacer la prueba. Tiene que ser durante la tarde. O como dice Juanito, un poquito más tarde. De las 21 a las 10 por último. Pero si queda de 10 a 11, lo que podríamos hacer es que, ver ya, si todos están de acuerdo que sea de 10 a 11, dejarlo fijo así para siempre, o sea, cosa de que este Sí. tema no se vuelva a tocar. Po. A tocar, Que sí, sea sí, eso es lo fijo. ideal. Ya, En chiquillos, todo ¿se ya. pusieron de acuerdo, no? No, profe, todavía no. Oye, yo le estaba dando Profe, tiempo para que se profe, coordinaran. pero ¿cuánto tiempo es lo que va a estar la prueba habilitada? Eso
La prueba nos siempre, ayudaría para tomar. la prueba siempre se habilita por 1 hora y media. Entonces, Pero chiquillos, hagamos una cosa. Hagan la prueba de 10 a 11 todos los sábados. Pero de la háganla mañana, en la profesor. noche, de la mañana, o háganla de 1 a 2. Si yo revisé los cuadernillos, la clase de nosotros no va a durar más de 2 horas. Entonces hagan la prueba dentro del horario de clases. No hay ningún problema en eso. Profe, imposible. Para mí este sábado imposible. ¿Qué pasa con los que quedamos pendientes con la prueba? Es que ahora por el asunto de pandemia, profe, está un poquito más complicado el tema de poder liberarnos, por ejemplo, un ratito del turno y hacer la prueba. Si ese es el problema que tenemos ahora. Y lo que pasa es que no... Entonces lo ideal, yo creo que para que sea equitativo para todos, después de por ejemplo, de las 21 a las 22 horas, que sería como más equitativo y donde hay más posibilidad de que hagan la prueba. Yo sé que Sí, no a mí todos igual me vamos a gusta estar esa de idea. acuerdo, no todos vamos a estar de acuerdo porque a no todos vamos a llegar al mismo fin, pero bueno. Una de las Igual apoyo en la posibilidades. tarde. Adriana, Una de las posibilidades. encuentro que a las 9 es muy tarde. Resulta que los turnos, bueno, los colegas que están en turno igual se complica a las 9 de la noche. Ay, Entonces sí, igual es imposible es esa que hora. ese es el problema, dejarlo entonces de las 18, no sé, o de la, No sé, yo ver creo la que a esa posibilidad hora de... sí, como a esa hora de las 6 de la tarde, buena hora, pero a las 9 de la noche yo creo que es muy tarde. Sobre todo para las personas que están en turno. Por último, si estáis de turno de largo, podéis pedir permiso, hablas con tu enfermera, le dices que a las 6 de la tarde, entonces ya tienes todo el día como, o te programas como para hacer las cosas. Encuentro. Sí, es verdad, eso también. También un poco injusto para las personas que son de 8 horas, como dice Pamela. Pero es que no todos vamos a poder llegar a un mismo consenso porque estamos todos como medio complicados. El asunto es que todos somos la mayoría hospitalaria, tenemos diferentes turnos, tenemos diferentes problemas. Profesor, ¿no existirá la posibilidad de que la prueba esté habilitada más tiempo como era antes? Que antes los que no podían a 1 hora la hacían un poco más tarde porque la prueba estaba habilitada más tiempo. Ahora 1 sola hora yo encuentro que es demasiado poco Sí, tiempo. es que eso se eliminó porque se traspasaba la respuesta. Ese es el problema. ¿Para qué le Profe. digo No, otra cosa? profesor. Jamás, Eso nunca ha sido así. ¿Quién dijo eso? jamás Profe. haríamos eso, profesor. Profe, No lo estoy diciendo de ustedes, puede haber sido que con otros cursos haya ocurrido, pero esa es la lógica. Ahora yo voy a hablar con Marcela para preguntarle si podría extender un poco el horario de la prueba, por ejemplo, que fueran 3 horas, ¿cierto? Para que algunos no hubieran afectado sus horarios. profe, lo que pasa es que, bueno, en el chat hay un compañero que dice que si tuvieran clases presenciales tendríamos que dar la prueba en horario de clase. Exacto. Y tiene toda la razón, así es que la hora que disponga nomás y cada uno se la arregla. Obvio, pues, obvio, no podemos estar también como... Sí, Igual yo creo que pienso es lo mejor mismo que tú, porque Juanito. al final Personas Yo especiales pienso lo puros niños mismo chicos que tú. peleando. Si el profesor dijera la prueba es a las 10 de la mañana, la prueba se hace a las 10 de la mañana. Sí, Así profe, que ¿para este ya qué? era un tema, este era ya como un tema conversado, chicos. Entonces yo creo que estamos dando vueltas siempre en lo mismo. Y Ramos, que empecemos, vamos otra vez lo mismo y siempre lo mismo. Yo creo que Sí, esto la ya es verdad un que tema claro. conversado y vamos al final vamos a terminar nosotros perdiendo. Nosotros ya eso ya lo sabemos, lo tenemos más que claro. Si esto fuera presencial, ni siquiera tendríamos acceso a tener el cuadernillo en manos mientras damos la prueba. Si esto fuera presencial, sería la prueba 45 minutos. Si esto fuera presencial, la prueba sería en horario de clase, como bien dice el colega Gustavo. Entonces yo considero que esto ya debiéramos irlo eliminando de a poco y tomar razón lo que estamos haciendo. Yo creo que esto no es un juego, esto es algo ya importante que también nosotros tenemos que considerar que, o sea, en ninguna parte nos van a dar las facilidades que a nosotros nos están dando. Nunca nos vamos a poner todos de acuerdo, estamos súper claros en eso. Todos tenemos diferentes turnos, todos tenemos cosas diferentes que hacer. Por lo tanto, yo considero que se fija la prueba en un horario y no se habla más del tema para tampoco estar interviniendo cada vez que iniciamos un ramo interrumpiendo al profesor. Es mi opinión. Quien no esté de acuerdo está en todo su derecho.
Gracias. No estoy de acuerdo. No, sí estoy de acuerdo. Sí, Pamela, muchas gracias. Vamos a continuar, chiquillos. Después yo les voy a dar entonces el horario cuando va a hacer la prueba y cerramos el tema. Ya, continuamos entonces. Ya, ¿ven la presentación, cierto? Sí, profe. Ya. Ya, entonces estábamos hablando, ¿cierto?, de los 3 puntos en los cuales podríamos concluir qué es lo que es, en rigor, el control interno. Vamos a ver ahora una lámina que tengo acá, que esto no está en su cuadernillo, pero me pareció muy, muy atractiva por colocarla, que tiene que ver con ciertos mitos o que hay en torno a lo que es el control interno, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque muchas veces nosotros creemos ciertas cosas en relación al control interno, pero la realidad distan bastante y son muy diferentes. Entonces, vamos a hablar de 4 mitos que existen hoy día o que son los más renombrados. El primero de ellos dice que el control interno comienza con un buen juego de políticas y procedimientos. Totalmente mito. La realidad, ¿cierto?, dice que el control interno comienza con un fuerte ambiente de control. ¿Qué significa esto? Que el control tiene que ser un sistema ordenado y, tal como dice su nombre, un sistema, por tanto es sistematizado. No puede ser a medias, como lo conversábamos delante, de que una semana sí y otra semana no. Tiene que ser un proceso permanente. El segundo mito dice que el control interno es un asunto de finanzas y auditoría. Nosotros hacemos lo que el contralor nos dice. Es falso. El control no es propio solamente del área financiera o del área contable. La gerencia, la realidad, la gerencia es la responsable del control interno. Todos en la empresa deben contribuir a mejorarlo. Por tanto, cada una de las unidades que forman parte de la organización tienen estricta relación con el control interno. Tercer mito dice que los controles internos son esencialmente negativos. Son como una lista de cosas que no debemos hacer. La realidad dice que el control interno hace que las cosas correctas sucedan la primera vez, todas las otras veces. Esto tiene que ver un poquito con la connotación negativa que muchas veces tiene el control interno. Porque cuando en una empresa dicen, viene el auditor externo o el auditor interno, es como que todos se asustan. Es como cuando también en las instituciones públicas dicen que viene la Contraloría. Todo el mundo pierde la cabeza. Entonces, eso es un mito, de que los controles, ¿cierto?, son esencialmente negativos. Los controles son para poder mejorar y para poder corroborar que las cosas se están haciendo bien. Y si no se están haciendo bien, presentar obviamente los lineamientos o las orientaciones que permitan poder corregirlo. Y por último, como cuarto mito, dice que si el control interno es lo suficientemente efectivo, podemos estar seguros que no habrá fraudes. Eso también es un mito, porque el control interno provee seguridad razonable, no absoluta. El control se asegura que los objetivos sean cumplidos, ¿ya? Yo con mi sistema de control no puedo evitar que haya, por ejemplo, fuga de recursos o malversación de fondos. Lo que yo sí puedo hacer, puedo detectarlo. Detectarlo. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá, chiquillos? ¿Algún comentario al respecto? No, profe. No, profe, ninguna. Ya, o después de lo que les dijo la Pamela, no quedaron con ganas de hablar. No, no quedamos con ganas de hablar. No, mentira. Es broma, Pamelita, no te va a enojar. Ya. Y queremos hacer las cosas con un poco de humor también. Sí, pues, por supuesto, Ya. tiene que ser con humor.
¿Qué es el control interno? Y aquí tenemos varias de las actividades que se desarrollan, ¿cierto?, en torno a este proceso. Aquí ustedes van a ver que en esta lámina hay varios nombres de actividades que se desarrollan para poder llevar a cabo control. Por ejemplo, evaluaciones, reportes de desempeño, conciliaciones bancarias, planes de inversión, tomas de inventario, resultados claves por área, autorizaciones, publicaciones internas, supervisión, reuniones gerenciales, encuestas de salarios, inspecciones de calidad, visitas a cliente, planes de producción. O sea, todo lo que nosotros desarrollamos dentro de una organización es susceptible de control. Lo que tenemos que nosotros buscar es la forma adecuada para poder evidenciar cómo medir de mejor forma un determinado proceso dentro de la organización. Entonces, creo que estoy con mi perrito aquí y lo acabo de pisar. Entonces, nosotros para poder medir el control vamos a tener que pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de la construcción de indicadores. Que eso es algo que ustedes, me imagino, después vamos a ir revisando, no sé si en el siguiente cuadernillo o en el tercero, pero para yo poder medir algo, necesito construir un indicador para poder medir eso. Yo no puedo medir de forma loca un procedimiento. Tengo que establecer un criterio, un indicador que me permita obtener un cierto resultado. Entonces, por ejemplo, a las personas que trabajan en los call centers, ejemplo, les crean un indicador, dice número de personas atendidas por día, número de reclamos recibidos por día, número de evaluaciones positivas por día. Eso que yo les estoy mencionando son indicadores que me permiten establecer parámetros y resultados para poder contrastarlos con otro compañero de trabajo o con un óptimo que yo puedo eventualmente crear, etc. ¿Ya? Entonces, de eso es lo que nosotros vamos a ir hablando más adelante, de la construcción de indicadores. Por eso que hoy día se habla, no más que del control interno, se habla del control de gestión. Tú hoy día dentro de las organizaciones no tienes las unidades de control interno. Tú tienes hoy día las unidades de control de gestión. Y por lo mismo, para poder medir el control de gestión, tenemos que crear indicadores de gestión. Y de hecho, esos indicadores de gestión, principalmente en el sector público, se traducen en los famosos PMG, Programa de Mejoramiento de la Gestión, o en los CDC, que son los convenios de desempeño colectivo, que definen, ¿cierto?, un establecimiento de metas determinadas mediante un nivel de cumplimiento de un indicador. Y por eso es cierto que después, cada 3 meses, a los más afortunados, ¿cierto?, les llega este bono de desempeño. Este mes tenemos una cosa parecida a esa, profe. ¿En noviembre o en diciembre? Noviembre. Se supone que se encuesta al público en general y de ahí se saca un promedio y se ve en qué lista va quedando cada hospital y consultorio. Pero este año no sé, parece que no se hace. No se hace. No, difícil. O sea, los van a dejar sin bono. Se repite el No, año si anterior. el bono va igual. Ah, ya, eso es lo importante. Ya, chiquillos, vamos avanzando entonces en nuestro cuadernillo. Vamos a la página. Estamos en la página. Me perdí un poquito aquí. 9, si no me equivoco, ¿o no? Así es, a la página 9. Y aquí nos vamos a quedar con 2 puntos esenciales. Cuando nosotros hablamos del control interno en el marco de la empresa, es decir, en lo global, en lo más general, hay dos elementos que nosotros debemos considerar como esenciales para poder determinar qué tipo de sistema de control podríamos generar o qué tan difícil nos va a resultar aplicar un sistema de control. El primer punto tiene relación con que a mayor tamaño de la organización es igual mayor complejidad para el control. O sea, imagínense lo que significa controlar una empresa con presencia nacional
que tiene más de 250 sucursales, por ejemplo, a nivel país, más de 10.000 funcionarios, en fin, imagínense la dificultad que va a tener o la complejidad poder establecer un sistema de control uniforme para todas sus sucursales y todos sus procesos. Y el segundo punto dice que también la mayor o la menor presencia de propietarios también puede dificultar el establecimiento de un sistema de control. ¿Y por qué? Porque cuando están esto es como lo que ocurre, ¿cierto? Yo creo que varias veces ustedes lo han escuchado, cuando dicen que uno es el que está a cargo del negocio y de su negocio y se preocupa por su negocio, las cosas andan bien. Al pie del jinete engorda el caballo, dice el dicho. Claro, y cuando a medida que se empieza a alejar el propietario de su negocio y él empieza a traspasar el tema a otras personas, empiezan a haber fugas de cosas, empiezan a haber funcionamientos que por ahí quizás no son los mejores. Ejemplo, no es que esté generalizando. Entonces, eso también va a tener un impacto importante en cómo nosotros vamos a establecer un sistema de control interno. Después nosotros nos vamos a remitir a revisar, ¿cierto?, los controles que se dan dentro de la organización y donde vamos a hablar del control interno, ¿cierto?, en la administración y del control interno en las operaciones. Y dentro del control interno en la administración o el control de gestión administrativo, ¿ya?, nosotros vamos a decir que es el proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Incluye objetivos, políticas, estructura orgánica, líneas de producción, localización, capacidad de planta, etc. Y en el caso, ¿cierto?, del control operativo, dice que es el proceso consistente en asegurar que las tareas específicas se cumplan en forma eficaz y eficiente. Incluye programación y control de tareas individuales en el taller de producción, ejemplo, obtención de productos específicos, acciones específicas del personal, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos colocar como ejemplo? En el caso de un control interno de administración, y esto ustedes acá lo tienen en su cuadernillo, dice un ejemplo. Una oficina de contabilidad, la eficiencia es lo más óptimo, ya que los días de impuestos están planificados y deben contenerlos lo antes posible para así tener cada día más clientes que deberán o que demandarán, ¿cierto?, este tema. Es lo mismo que ocurre con el pago de las remuneraciones. Yo tengo que cumplir, ¿cierto?, con la fecha de pago de remuneraciones. Porque si yo no cumplo con esa fecha, de acuerdo a mi programación, me va a desencadenar en una serie de otros problemas de eficiencia administrativa. Voy a tener que retrasar otros procesos. Entonces, muy importante el control de gestión administrativa. El cómo yo planifico y controlo el funcionamiento, ¿cierto?, de manera eficaz y eficiente de los objetivos de mi organización. Por otra parte, en el control operativo, vamos a ver el ejemplo que nos propone el cuadernillo. Dice, una empresa de pellet, de alimentación para la industria salmonera, si la eficacia de los departamentos de operaciones no se lograra nunca, las ventas que planificaron en términos de metas influirían en los ingresos que se necesitan para trabajar en los distintos departamentos que la componen, ¿ya? Entonces aquí nos vamos ya a la parte más específica, vamos a ir de lleno a un proceso operativo. Ya dice acá que si el departamento de operaciones, ¿ya?, que tiene que ver con el lugar donde las papas queman, no cumple, ¿cierto?, con sus metas, va a influir netamente y directamente en el logro y cumplimiento de su departamento. Y quiero también manifestar acá, que cuando nosotros tenemos problemas en el control operativo, inmediatamente vamos a tener problemas en el control de la gestión administrativa. Lo que falle en términos operativos va a desencadenar también más arriba en un problema de tipo administrativo. Así que podríamos decir que un error de control operativo conduce inmediatamente a un error del control administrativo, para que lo tengan más que claro. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy en una cadena de producción, yo soy un productor, por ejemplo, de Milo, ¿ya? Yo soy el productor de Milo, soy el que
Prepara el envase de Milo, le ponen la tapa esa metálica, le ponen la tapa verde, le ponen el rotulado y lo voy guardando en una caja. Si yo, por ejemplo, a todos los milos que me tocó, tarritos de Milo que me tocó preparar hoy día en la cadena de producción, yo a 50 envases no le puse la lámina metálica, ¿cierto? Ese es un error operativo, ¿ya? Pero ese error operativo va a desencadenar en un problema de error administrativo, porque probablemente voy a provocar quizás una falla en la calidad del producto, voy a provocar, ¿cierto?, una falla también en la capacidad de producción, en mis clientes, en mi marketing, en mi imagen, en mi gerencia. Es decir, puedo generar un problema de proporciones. Eso es lo que les quiero decir en términos del control operativo y el control administrativo. ¿Cuáles son los límites al control interno? Y aquí vamos a ver algunas situaciones que ocurren y que se dan en la cotidianidad, que es muy importante poder observar. La primera de ellas dice del costo-beneficio. Dice que el control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que establecer un sistema de control ad hoc a lo que estoy controlando. Entonces yo, por ejemplo, voy a controlar que los lápices pasta Bic salgan con su tapa. Yo no voy a invertir, ¿cierto?, en un sistema de control de última generación de muchos millones para controlar un proceso o sea, un subproceso dentro de otro proceso que no tiene el costo, no es condescendiente con el costo que yo estoy invirtiendo en este sistema de control. No sé si me explico, chiquillos, en esa comparación. Después tenemos otro punto, dice, la mayoría de los controles se realiza hacia transacciones o tareas ordinarias. Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias, existe la posibilidad de que el sistema no sepa responder. Entonces, muchas veces los sistemas de control interno no son capaces de identificar cambios repentinos o cambios de último momento que muchas veces incluso pueden ser imperceptibles. ¿Por qué? Porque el control interno está diseñado, o el sistema de control interno está diseñado para tareas ordinarias, para la rutina, para lo que ocurre a diario. Yo no lo creo pensando en que va a ocurrir una emergencia o que va a ocurrir una contingencia. Entonces ahí es donde también puede tener algún tipo de afectación mi sistema de control. Después dice el factor de error humano. Y esto no merece mayor explicación porque sabemos que cualquier sistema en el que el ser humano meta mano, por así decirlo, ¿cierto?, va a tener algún grado de margen o eventualidad de posible error. Cuarto punto dice colusiones que puedan evadir controles. Fíjense en esto. Dentro de la misma organización pueden haber, ¿cierto?, colusiones, por no decirlo, mafias, ¿cierto?, que de cierta manera conlleven a evadir ciertos controles y que permitan una fuga, ya sea de recursos, de materiales u de otros elementos o activos de la organización. No sé si vieron el caso de la noticia donde un bibliotecario en Estados Unidos, creo que estuvo prácticamente toda su vida robando cosas de la biblioteca y fue descubierto hace muy poquito. No. Bueno, él claramente tenía ahí una colusión con el sistema de control porque lo permitía, el sistema lo conocía tan bien, tantos años trabajando en esa biblioteca, que él obviamente podía, base al factor de error humano que tienen los sistemas de control, permitía, ¿cierto?, evadir ciertos controles que le permitieron robar durante mucho tiempo distintos elementos de esa biblioteca. Entonces, las colusiones van a ocurrir, pueden ser desde una persona, desde varias personas, un grupo de personas, etc. ¿Ya? Después tenemos otro punto, el no cumplimiento de las personas.
que efectivamente puede ocurrir que los sistemas de control que establezcamos hay personas que no lo van a cumplir, por ejemplo, los horarios de llegada, los horarios de salida del trabajo, los horarios de colación, no sé, las horas de capacitación, la calidad de la atención, o sea, pueden ocurrir muchas cosas que eventualmente la persona no cumple. Otro punto dice no control de supervisores de área, es decir, puede que nuestros sistemas de control consideren la supervisión de las personas, pero puede que tengan limitancias, ¿cierto?, para poder supervisar, o sea, para poder supervisar a quienes lideran las distintas áreas. Entonces, de cierta manera genera un cierto grado de, como de impermeabilidad para estas personas que probablemente pueden creer que ellos, al ser supervisores, no se sienten observados o controlados por este sistema de control. Y por último, mal manejo de las planificaciones, en el sentido de que no planificamos de la mejor forma cuáles son las áreas o cuáles son las formas en las cuales vamos a establecer nuestros mecanismos de control. Vamos ahora al control interno y el riesgo, ¿ya? Nosotros, cuando estamos dentro de una organización, vamos a estar sometidos a distintos riesgos que pueden afectar nuestro funcionamiento, nuestros sistemas de control y también el cumplimiento de los objetivos que se propone una organización. Y dentro de los riesgos que existen dentro de una organización, reflejados, ¿cierto?, o asociados a la auditoría o al control interno, nos vamos a encontrar con los riesgos inherentes, riesgos de control y los riesgos de detección. Y los riesgos inherentes, ya, ustedes acá esto lo van a encontrar en su cuadernillo, dice que este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa. Ejemplo, una empresa que distribuye gasolina debe tener estipulado el riesgo inherente de que si a algún trabajador se le ocurriera fumar en el lugar de trabajo. Riesgo de control, dice. Este tipo de riesgo tiene que ver con los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa. Y aquí tenemos, por ejemplo, dice el cuadernillo, una empresa que comercializa químicos debe tener estipulado planes de trabajo de resguardo al trabajador, al igual de los procesos que generan mermas y castigos de material. O sea, cuando nosotros no hablamos del riesgo inherente, hablamos netamente de la actividad económica o negocio. Cuando hablamos de los riesgos de control, hablamos de los sistemas de control interno, procedimientos, procesos. Y después tenemos, ¿cierto?, el riesgo de detección, que tal como dice acá, dice, este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría sin errores. Sin errores. ¿Ya? Y por tanto, que cuando no se aplican riesgos de detención, no se verifica cuando se realizan o no las cosas. Por eso que es muy importante, yo diría, más que el riesgo inherente, más que el riesgo de control, es más que clave el riesgo de detección. Ya que el riesgo de detección, ¿ya?, me permite a mí detectar a tiempo si pueden haber eventuales, por ejemplo, eventuales riesgos inherentes o eventuales riesgos de control o eventuales riesgos, ¿cierto?, que pueden afectar de manera significativa el funcionamiento de una organización. Entonces, los riesgos de detección me permiten a mí corregir, retroalimentar otros procesos. Entonces, es muy importante hablar siempre de los riesgos de detección, sin dejar de lado los otros, obviamente, pero el riesgo de detección es clave, porque tal como lo dice su palabra, me permite detectar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No, profe. Profe, una consulta. Sí. Si la Contraloría tiene la facultad de controlar todo lo que, bueno, todo lo que pueden controlar ellos, ¿quién los controla a ellos? A la Contraloría. Nadie. ¿Hay algún...? Nadie. Nadie. La Contraloría, al igual que el Banco Central, son organismos autónomos.
con patrimonio propio y con ley propia que los crea. Son parte de la orgánica constitucional de la administración del Estado, pero tienen autonomía. Por tanto, ¿quién está por sobre la Contraloría? Podría estar, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional. Pero en estricto rigor no hay ningún ente que regule el funcionamiento de Contraloría. Por tanto, todo lo que dictamine Contraloría como organismo contralor y rector prácticamente no es cuestionable. Hay que esperar nomás que Qué dictamine y increíble se eso. pronuncie. Por algo se crea. Es como un Increíble. órgano supranatural, por así decirlo. Con ese fin se creó, de que sea un órgano, ¿cierto?, inflanqueable, que no tenga, de cierta manera, intervenciones externas, que no tenga tampoco, como le dijera yo, afectación política, afectaciones económicas, que funcione, ¿cierto?, como un órgano independiente y órgano rector. De todas formas, La gente que trabaja ahí, o sea, ¿Cómo? no me refiero a que la gente que trabaja ahí, cómo llegan a esos cargos que se supone nunca van a poder, nunca van a ser controlados. Tendría que ser gente súper derecha, estricta, no sé cómo se le puede llamar. Mira, ahora, bueno, la Contraloría tiene unos procedimientos de contratación bastante, como le dijera yo, rigurosos. Yo tengo 3 colegas de profesión que ingresaron a Contraloría y son bien rigurosos. Y son cargos prácticamente vitalicios. O sea, tú entras a Contraloría y mueres en Contraloría. Pero tienen un proceso de selección bastante riguroso. ¿Y por qué riguroso? Porque lamentablemente para algunos, y muy bueno para muchos, es que no tiene ningún tipo de injerencia política en su selección. Porque el Contralor General de la República no es un cargo político. Aunque fuera así, nadie los va a controlar. Aunque fuera así, nadie lo va a controlar. Es ahí el único detalle, gran detalle. Por eso es mejor confiar. Cosa que hoy día es difícil. Profe, ¿no son cargos de confianza? No, el Contralor no es cargo de confianza. Deme un segundito, chiquillos. Ya. Sigamos avanzando entonces, chiquillos. Vamos ahora a la evaluación del riesgo. Página 14. ¿Encontraron ya, chiquillos, no? Sí, profe. Ya.
A ver, cuando nosotros hablamos de la evaluación del riesgo, no sé si hay alguien por aquí que trabaje directamente en las unidades de prevención o conozca a un prevencionista. Y los riesgos, ¿cierto? Los riesgos no se pueden eliminar, ¿ya? Los riesgos se mitigan, no se eliminan. Por tanto, nosotros vamos a tener que convivir siempre con el riesgo. Por eso que se habla, ¿cierto?, de la prevención de riesgos. Los riesgos no se eliminan, sino que se previenen, se identifican y se categorizan dependiendo del nivel de afectación que pueden tener. Entonces nosotros hoy día, dentro de la organización, vamos a tener distintos riesgos que pueden tener origen externo y origen interno. Y dentro del origen interno vamos a encontrar, por ejemplo, que podamos tener afectaciones en nuestra infraestructura, ¿ya? Por ejemplo, un incendio puede ser un riesgo. También podemos tener problemas de la estructura administrativa, el despido de algún gerente, el quiebre de relación entre el directorio. Podemos también tener problemas a nivel personal, de clima, cultura, problemas de acceso a activos, ya probablemente por ahí alguna malversación o alguna fuga de recursos, y también problemas de tecnología, donde podamos tener, supongamos, un ataque cibernético, perdón, eso sería externo, perdón, equipos, ¿cierto?, que no tienen las capacidades para poder establecer sistemas de control adecuados, en fin. Y por otra parte tenemos los factores externos, donde tenemos obviamente el tema económico, donde si nosotros, por ejemplo, somos una empresa exportadora o importadora, vamos a ver netamente afectado nuestro tema cuando el dólar o las crisis económicas o las decisiones que tienen las grandes potencias ocurren, vamos a ver que también va a haber algún nivel de afectación. Temas medioambientales, por ejemplo, que se dicte alguna nueva ley o que nuestro proyecto pase a un tema de evaluación ambiental, muchas cosas, regulatorio, se crea alguna nueva ley nueva, o sea, se crea alguna nueva ley que regule, por ejemplo, mi comercio, mi rubro, también factor extranjero, por ejemplo, si hay algún tipo de inversionista que quiere trabajar con nosotros, temas sociales, manifestaciones, crisis, políticas, en fin, y también lo que les decía anteriormente a nivel tecnológico, por ejemplo, algún tipo de ataque cibernético o alguna vulneración de nuestra seguridad. Eso es lo que nosotros hoy día podemos identificar como distintos riesgos a nivel organizacional. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es cómo nosotros podemos administrar el riesgo y controlarlo, ¿ya? Y para eso también es que se disponen los distintos mecanismos de control de gestión. Vamos avanzando. Nosotros también dentro de la organización nos vamos a encontrar con que vamos a tener controles externos e internos. Los controles externos los podemos dejar o los podemos traducir en lo que es el auditor externo y, por ejemplo, en el caso público, la Contraloría. Ellos son formas de control externo. Pero antes de que ellos lleguen, idealmente sería que nosotros tuviéramos totalmente definidos y establecidos nuestros sistemas de control interno para poder evitar, ¿cierto?, que cuando llegue la Contraloría, que tal como decíamos, no los controla nadie, y un auditor externo, en el caso de una empresa privada, nosotros podamos eventualmente tener todo nuestro cuento armadito y ordenadito. Ahora, ojo, las instituciones públicas también tienen sus auditores internos, por si acaso, y también pueden recurrir a auditores externos. Generalmente, cuando se hace parte de la Contraloría, cuando existe algún tipo de denuncia ante una eventual irregularidad, o cuando la Contraloría actúa de oficio, porque esas son las formas que tiene de actuar la Contraloría, por denuncia o por oficio. Por oficio se refiere que, por el solo ejercicio de sus facultades, tiene la plena atribución de poder acudir a un servicio público, por ejemplo, un día cualquiera, a ver que efectivamente se esté cumpliendo con los controles, o sea, con la información y en este caso, las normativas que rijan a esa entidad pública, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos que hacer esa precisión. Clasificación de los controles internos. Lo primero que tenemos que decir acá es que van a ocurrir, de cierta manera, casos en los cuales, ¿ya?, se sugiere tener directrices oportunas en la empresa para poder retroalimentar los procesos.
Entonces, cuando nosotros nos vamos a enfrentar cuando nos vamos a enfrentar a una situación en la cual la empresa esté experimentando constantes fracasos, ¿ya? Tenemos que nosotros obviamente tener formas de retroalimentar, tener formas de identificar por qué estamos incurriendo en estos fracasos y por qué nos está yendo mal. Y cómo poder, de cierta manera, mejorar ciertos procesos para poder volver a lograr el éxito esperado. También dice que podemos hablar de él cuando le falta capacidad de capital, de trabajo o crédito. Dice que la planificación que se establece en las grandes empresas con sus presupuestos son estrictos en ámbitos de ponderación financiera. Es por ello que cada lapso de tiempo la gerencia se reúne para adquirir los nuevos temas de capital de trabajo o crédito para contener en las distintas dependencias de los departamentos en la organización. O sea, puede ocurrir que una empresa, ¿cierto?, pierda su capacidad económica, financiera y de capital y de crédito. Por tanto, también tenemos que tener ahí un sistema de control que me permita retroalimentar y ver qué procesos nosotros podríamos adoptar para poder subsanar esta situación. Después dice, cuando la remuneración de los administrativos está ligada al resultado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos constantes fracasos y malos resultados en nuestra organización, vamos a entrar como en un proceso de castigo con nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque si nuestra remuneración está asociada a resultados, a cumplimiento de metas y no estamos cumpliendo nada, los principales castigados, además de las utilidades de la organización, van a ser nuestros trabajadores. Entonces, esto puede desencadenar en otro tipo de problemas. Clima laboral, ausentismo, rotación, en fin. Por tanto, tenemos que también buscar la forma de cómo nosotros poder mermar esta situación y establecer algún sistema o mecanismo de control que permita que nuestros trabajadores, independientemente de la situación que esté viviendo la empresa, no los castiguemos directamente mediante la remuneración. Y por último, ¿cierto? Dice, cuando se obtienen beneficios en exponer resultados más bajos. Ojo con esto, porque también hay sistemas de control que muchas veces buscan aminorar los impactos de las crisis para poder mostrarse mucho mejor, con una mejor imagen o con mejores resultados en términos mediáticos. No querer evidenciar o no querer mostrar que la empresa le está yendo mal para obtener ciertos beneficios mediáticos o de exposición. Entonces también aquí tenemos que nosotros velar porque nuestro sistema de control interno se asemeje lo más posible a la realidad a la cual yo me enfrento. Y por tanto, los resultados y los números que yo voy a informar o que voy a entregar sean los más fidedignos posibles, ¿ya? No maquillemos, de cierta manera, la información. Después tenemos los controles generales o específicos, ¿ya? Donde nos vamos a encontrar con que los controles generales no tienen un impacto sobre la calidad de las aseveraciones en los estados contables, dado que no se relacionan con la información contable. Y estos controles, ¿cierto? Dice que son acá la consideración global de los procedimientos del área a controlar, o bien a bien, de los controles que se deben considerar a tema global de la organización. Estos controles consideran reglamento interno de la empresa, procesos planificatorios del área, procedimientos establecidos en la relación de las áreas y planificación de trabajo general, ¿ya? Entonces, tal como dice acá, lo importante es que estos controles generales son más rutinarios, engloban más procesos, no son tan específicos, no buscan ir a un área en específico o a una unidad en específico. Y por otra parte, los controles específicos van a ir obviamente al detalle, van a ir al fondo del asunto. Van a estar relacionados, por ejemplo, a temas contables, a temas de cumplimiento de metas, a temas de fuga de recursos, a temas de utilidades, a temas, por ejemplo, también de controles de daño, prevención de riesgo, tasa de accidentabilidad, porcentaje de sumario realizado, es decir, temas netamente específicos dentro de la organización. Ahora, nosotros dentro de la empresa, lo que tenemos que nosotros procurar siempre es que tenemos que tener definidos controles generales y que también nuestros controles específicos estén, valga la redundancia, específicamente establecidos, definidos, de qué es lo que vamos a controlar mediante los controles específicos. Eso es igual muy importante.
sigamos avanzando. Después tenemos algo que es lo que conversábamos ya hace un momentito, que les decía yo en relación al auditor. Y este es totalmente un nicho de trabajo el tema de ser auditora. Hoy día las empresas, en términos generales, no voy a detallar cuáles y cuáles no, trabajan dentro de su organización, tienen a su propio auditor interno, que no es solamente, ¿cierto?, el que paga la remuneración y el que paga los IVA, sino una persona que está constantemente preocupada de los procesos internos, pero también contratan temporalmente o de forma esporádica también los servicios de empresas de auditoría externa. De hecho, tú hoy día te puedes capacitar para ser auditor interno, ¿ya? Certificación en normas ISO 9001, 9002, en certificación en normas OSA, ¿ya? Puedes ser hoy día tú como profesional X. De hecho, si ustedes quieren el día de mañana hacer un curso de auditor interno, pueden ser auditores internos. Y pueden trabajar como consultores de auditoría, pueden trabajar en una empresa de auditoría externa, pueden también prestar servicios en una misma empresa. Es decir, existe esto y es muy común y regular. Hay como de cierta manera, una moda en que los ingenieros en prevención de riesgos y los ingenieros civiles e industriales, durante más o menos como 5 años, estuvieron muy activos en este tema y casi todos se certificaron en cursos de auditor interno. Expertos en implementación de normas ISO 9001 y de normas OSA. Las ISO son certificaciones de calidad y las OSA tienen que ver con temas medioambientales. Entonces, ¿a qué voy yo? A que nosotros dentro de las organizaciones tenemos que establecer estos mecanismos. Si vamos a tener un sistema de control, tenemos que también pensar en tener la figura del auditor interno. Una persona que pueda ir sistematizando la información y que pueda también ir haciendo este seguimiento que yo les decía al principio, que muchas veces no se hace y que la información queda allí y sin ningún tipo de tratamiento. Y en el caso de los auditores externos, ¿ya? El auditor externo tiene una visión más global, desde afuera de la organización. Por tanto, cuando él llega a hacer un proceso de auditoría, va a traer como referencia y como parámetro otros procesos. Por tanto, también puede aportar en la organización una visión distinta, una visión más vanguardista, más amplia, que puede también invitarme a corregir procesos en base a la experiencia exitosa que tengan otras organizaciones o instituciones que él haya conocido. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones que realizan los auditores dentro de la organización? Supervisar los estándares establecidos internamente. Auditar procesos. Auditar actividades establecidas por sus objetivos específicos y sugerir medidas correctivas o medidas de mejoramiento continuo. Es decir, lo que yo les decía hace un momentito. Y respecto, por ejemplo, del control del auditor interno, además de las funciones que cumple el auditor externo, que eran como menos generales, el auditor interno va a tener, obviamente, un mayor grado de responsabilidad porque él está dentro de la organización. Por tanto, tiene que controlar procesos en su óptima condición, tiene que supervisar las planificaciones que estén definidas de cómo se va a ir controlando, tiene que auditar documentación vigente a la normativa antes de que llegue el auditor externo, es decir, en nuestro primer filtro, mantener sugerencias principales para la toma de decisiones y desarrollar controles preventivos y posibles detecciones. Por tanto, el auditor interno no tiene un rol pasivo dentro de la organización, sino por el contrario, cumple un rol totalmente activo, porque tiene que desarrollar un control a priori, ¿cierto? Durante y a posteriori, significa en 3 momentos de la organización. Antes de que se implementen los sistemas, por eso les digo a priori, durante, en el transcurso de los hechos y posteriormente, para poder buscar, ¿cierto? Medidas que puedan corregir y puedan subsanar, ¿cierto?, las distintas situaciones que se pueden detectar. Y todo esto es importante que este auditor interno lo pueda hacer antes de que llegue un auditor externo, para que obviamente se justifique su trabajo y haga de buena forma su pega. Y por último, chiquillos, también tenemos un instrumento que ya es un formato tipo que ustedes van a poder encontrar en la web, que es muy común, que es la famosa lista de chequeo o el checklist, como le quieran llamar ustedes, y que tiene que ver con una típica hojita que llenan, ¿cierto?, los auditores internos y externos,
en donde ellos, ¿cierto?, van completando sí o no, o no cumple, o con lo que ustedes quieren colocarle, los distintos criterios que ellos van a definir al momento de una visita o al momento de un seguimiento de un sistema de control interno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de plantilla que yo les coloqué donde dice, en términos generales, cuáles son los criterios que vamos a evaluar dentro de una visita. Entonces, supongamos que Mauricio va a ir a visitar a la empresa mañana de Muebles Santana, ¿cierto? Hacer una auditoría y va a ir con esta hojita. Entonces él se va a sentar con el auditor interno y le va a pedir, ¿sabe qué? Tráigame toda la documentación de todos estos procedimientos, de todos estos procesos, y vamos a ir revisando. Y le dice, bueno, ¿existen y están implementados los manuales de procedimiento dentro del proceso? Entonces, si están los manuales, sí. Después dice, ¿se han identificado los riesgos del proceso y han implementado controles para mitigarlos? Entonces ahí probablemente van a llamar al prevencionista, ¿cierto?, de la empresa, le van a decir, oye, ¿hicieron la identificación de riesgo y la categorización para poder implementar las medidas de protección y prevención o no? Ya. Ok. Después dice, el funcionamiento de los controles es monitoreado de forma permanente. Entonces, por ejemplo, ahí Mauricio le va a mostrar, ¿sabe qué? Mire, aquí tenemos un software con el cual nosotros controlamos la información. Ocupamos de Fontana, Softland, no sé, etc. Después, se han definido políticas de inventarios que permitan mitigar riesgos del proceso tales como conteos periódicos, autorizaciones para entrada y salida de inventario, políticas para provisión de inventario obsoleto, dañado y de lenta rotación, y se monitorea su cumplimiento. Y ahí probablemente vamos a llamar al encargado de abastecimiento, ¿cierto? Y le vamos a pedir que nos informe del control de inventario. El contador también probablemente le vamos a pedir el LIFO y el FIFO de las entradas y salidas de stock dentro de su régimen contable, y vamos a poder ir llenando esta plantilla. Se cuenta con planes de contingencia ante posibles fallas en el proceso de inventario, ejemplo, fallas en la maquinaria, pérdida de datos, enfermedad alguno de funcionarios, clave, caída de internet, desastres, atentados terroristas, inundaciones, etc. También ligado con el punto anterior. Después, se realizan las capacitaciones del personal que participa. ¿A quién vamos a invitar acá? Al jefe de personal, ¿cierto? O al gerente de recursos humanos, le vamos a preguntar en qué está el plan anual de capacitación. Y por último, dice, se realizan evaluaciones a los empleados que participan dentro del proceso. Vamos a llevar al encargado de control de gestión y preguntarle cómo va la evaluación del desempeño. ¿Se aplicó o no se aplicó? ¿Cómo estuvieron los resultados? ¿Cuáles fueron las principales debilidades, fortalezas? Etcétera. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto que asociar los ejemplos? Es que dentro de un proceso de control interno, si ustedes se pueden dar cuenta, participan todas y cada una de las unidades de la organización. Y cuando hay una visita de un auditor interno, externo o de Contraloría, por eso que todo el mundo pierde la cabeza, porque a todos contribuyen en algún tipo de información que se necesita tener sistematizada. Entonces nadie puede estar ajeno ante una visita de un auditor interno o externo o de la Contraloría, porque todos los procesos que nosotros desarrollamos dentro de la organización están encadenados. Entonces, en algún momento, algo nos puede corresponder informar o algo nos puede, ¿cierto?, corresponder también mejorar de acuerdo a los resultados de esa indagatoria. ¿Ya? Eso es lo mismo que cuando uno quiere abrir un restaurante, ¿o no? No, no es lo mismo, es distinto. Es distinto. ¿Ya? Porque cuando usted quiere abrir un comercio, ¿ya? Efectivamente existe una lista de chequeo que lleva a cabo, en este caso, el Servicio de Salud, ¿cierto? Pero esto es para poder, de esta manera, indicar si el establecimiento comercial cumple con la normativa sanitaria para poder operar como establecimiento comercial. ¿Ya? No tiene que ver con un sistema de control interno o de auditoría. Tiene que ver con un fin comercial para poder otorgar una patente o poder habilitar el funcionamiento. Ya, chiquillos, ¿estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, profe. ¿Ven? Como se dan Sí, cuenta, profe, súper. anduvimos bastante rápido y es más o menos la dinámica con la cual vamos a andar en las próximas clases. Así que, como les digo, lo más bien podríamos planificar las horas de las pruebas a las 12 del día a partir del próximo sábado y el subsiguiente.
porque vamos a andar muy bien en los tiempos. Así que yo después les voy a informar finalmente en qué horario va a quedar las pruebas a desarrollar. Así que eso es todo por hoy, chiquillos. Ahora los invito a que puedan ir y revisar el foro, donde ya les dejé la primera pregunta a desarrollar. Recuerden que deben contemplar responder el foro y además replicar a un compañero. Y también, ¿cierto? Les voy a compartir cuando les envíe la grabación de la clase, les voy a también enviar el PPT de la clase que trabajamos hoy día. Insisto, sí. ¿Va a pasar lista, profe? ¿Ah? ¿Va a pasar lista? Sí. Profe, Apareció ahí Juan Herrera. profe, ¿Ah? sabe que yo tengo problema para responder, o sea, puedo responder el foro, pero no puedo responderle a un compañero. No me da esa opción, me dice que no puedo responder. No sé si alguien más tiene ese problema. Pero bueno, probemos ahora nuevamente, porque quizá ya no va a tener problemas. De todas formas, si usted le quiere responder a un compañero, me envíe la respuesta por correo, nomás no hay problema. Ah, ok, gracias. Caballero, corta parte. Por supuesto que sí, puede cortar. Ya, ratita, ningún problema. ¿Cierto que no se quede dormido? Ya, no se preocupe. Apaga tu micrófono. Oye, aquí también, ¿me pueden cortar el pasto acá igual o no? No, Y tú, lo lindo. él lo debe contar a usted. Ya, está Adriana. Presente, profe. Adrián Albert. Ya, Alvear, sí. Andrade, Presente, profe. Cayuqueo, Joel, ¿está o no? No está. Cuevas, Presente, profe. Herrera, Presente, profe. Lagos, Tatiana, Presente, profe. Adriana Mancilla, Presente, profe. Meliñán Cristian. Tenía problema de conexión, profe, me habló Pero estaba así, hace un pero ratito. bueno. Pero estaba, sí. Gustavo Monge también. Presente, profe. Carlos Monge. Presente, profesor. Mariela Moraga, ella se fue, ¿cierto? Presente. ¿No? Ah, no, ahí está Mariela. Ya. Isabel Muñoz. Presente. Edith Oces. Carla Balavechino. María Magdalena Peña. Presente, profesor. Elvia Peñailillo. Sí estaba la Elvia. Sí, igual. Elizabeth Poblete. También. Presente, estaba. profesor. La Pamela también estaba. José Purrán. Gladio Riquelme. José hace un ratito atrás igual hizo una pregunta, profesor. Presente, profe. Sí, lo vi. ¿Y estuvo José Burrán, profe? Sí, sí lo vi, no se preocupe. Carlos San Martín. Presente, profe. Ya, perfecto. Me falta Mariana Segura, Jessica Presente, Sepúlveda, profe. Cintia Sepúlveda, Presente, profe. María Ignacia Sepúlveda. Presente, profe. Perfecto. Cristina Soto, Presente, profe. Isabel Beatriz Urra, Presente, profe. Josué Valenzuela, Presente, profe. Mauricio Valenzuela Presente, profesor. y por último Luis Millapán. Presente, profesor. Ya. Estamos, chiquillos. Profe, falto yo. Juan Nahuelpi, presente. Uy, ¿no está ahí en la lista, Juan? Parece que no. ¿Te dejaron afuera? Sí.
¿O te portaste mal? No. Ah, ya. Ya, lo vamos a agregar entonces aquí a la lista, Juan. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén muy bien. En un rato más les voy a enviar la clase grabada, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. La presentación igual, profe. Sí, por supuesto, igual. Muchas gracias, Gracias, compañero. profe. Tenga buen fin de Todos. Igual, compañeros. y que pierda el colo. Chao, chao. Qué malo. Chao, Chao, profesor, profe. gracias. Chao.